Ok. Ya. Bueno. Buenas noches, buenas noches. No sé Buenas noches. cuál es. Bueno, Buenas noches nuevamente. me dijo que debía repetir. Sí, por favor. Disculpa, solamente Sí, que de hubo verdad, un discúlpame. ni para grabar el video y ya pues otra vez, si no es mucho inconveniente para volverle a preguntarlas. Esas cuantas preguntitas, ¿sí? Bueno, ya, ustedes díganme quién, pregúntenme. Pero yo quiero decir una cosa. Esta pregunta sobre, por ejemplo, que dice, ¿cuál es no cuántas, cómo se fundó el Colegio Profesional de Relaciones Públicas? Es una breve historia. Tengo escrito y se lo envié también, no sé a quién de ustedes. ¿Así? Una sinopsis histórica de esto. Y yo les puedo enviar a ustedes, eso no lo envío a su correo, páginas donde sí van a saber cómo es que estuvieron organizadas las instituciones y eso Podría ser más breve. si ustedes me envían a mi correo, al correo que yo debo enviarles, se los envío, terminar la reunión, le envío esta información. Y así Sí, mucho. hablar sobre esto y ustedes pueden tomar notas de Sí, normal. Sí, ya. Ya comenzamos Comencemos nuevamente. Ahorita Sí, mi disculpa. a la entrevista y bueno, pues le doy a ver, David, Luis, por favor. Sí, bueno, la pregunta sería nuevamente, ¿cuál es el labor que ustedes empeñan en el colegio? Antes de comenzar, saluda, por favor, nuevo, presenta y da inicio a la reunión. Usted me indica cuál es la labor que realiza en el Colegio Profesional. Sí, de relaciones públicas. Ok, perfecto. El Colegio de Relaciones Públicas fue creado primero por la ley 5250 del 16 de junio de 1990 y luego una ley modificatoria, la 28249, que se dio 10 años después, increíble, pero así fue. Y también y están reglamentadas estas leyes mediante un estatuto, ¿no? Que es el Estatuto del Colegio Profesional de Relaciones Públicas del Perú. Estatuto que ha sido aprobado en el año 2004 mediante el Decreto Supremo 021-2004 de Educación. Este Decreto Supremo aprueba el estatuto. Dentro del estatuto, en el artículo 60 y parece que lo tengo aquí, en el artículo 66, el artículo 67 dice del Consejo Consultivo de Exdecanos Nacionales. El artículo 67 indica que el Consejo Consultivo de Exdecanos Nacionales estará conformado por 3 o más exdecanos. Preside este consejo el más antiguo de los titulares. El artículo 68 indica que corresponde al Consejo Consultivo de Exdecanos Nacionales a asesorar al Comité Ejecutivo Nacional del Colegio en los asuntos que sean sometidos a su consideración y B, pronunciarse sobre las propuestas de modificación del presente estatuto. El artículo 69 dice, para cumplir con sus atribuciones, el Consejo de Exdecanos Nacionales contará con el apoyo administrativo del Comité Ejecutivo Nacional. Entonces nosotros somos un consejo consultivo del Colegio Profesional de Relacionistas Públicos. A quien asesoramos es al Consejo Nacional, ¿no? del Colegio Profesional, es decir, al decano nacional y a su junta directiva. ¿En qué los asesoramos? Los asesoramos en todos los asuntos que sean sometidos a nuestra consideración. O sea, ellos nos dicen que es necesario que el Consejo Consultivo se pronuncie y nos diga si es correcto o no es correcto lo que vamos a hacer, o nos indique qué podríamos hacer. Intervenimos nosotros. Y también cuando ellos quieren modificar ese estatuto, que se puede hacer.
Claro está que sí. Y ellos nos consultarían, si es que quieren modificarlo, si es conveniente, si es correcto y si es legal hacerlo, modificar algún artículo de ese estatuto. Claro, el estatuto se puede modificar, pero no podemos modificar lo que establece la ley, ¿no? Podemos modificar, por ejemplo, cambiarle de nombre al colegio y poner el colegio profesional de lo que fuere. Eso no podemos hacer, porque la ley bien claramente dice, créase el Colegio Profesional de Relacionistas Públicos del Perú. Punto, no dice más. En el caso, por ejemplo, de los periodistas, pongo de ejemplo esto, ellos no podrían modificar su estatuto, no podrían hacerlo. ¿Por qué? No pueden modificar una ley. Una asamblea de los colegiados no puede modificar una ley, ¿no? ¿Por qué? Porque son de rango inferior. En derecho, las cosas se deshacen como se hicieron. Es decir, si por ley se aprobó, por ley tiene que ser desaprobado. Si por decreto supremo se aprobó, por otro decreto supremo del mismo nivel se tiene que modificar. Eso es el término genérico de lo que hacemos nosotros en el colegio profesional como miembros del Consejo Consultivo de Exdecanos Nacionales, del cual yo soy su presidente. ¿Por qué? Porque soy el más antiguo, ¿no? Y estaré, buenamente pueda seguir aportando, ¿no? Cuando ya no comience a aportar, les diré que hasta ahí quedé, ¿no? Bueno, y asumirá el siguiente en línea, que también será el más antiguo de los que estén de exdecanos nacionales. El actual decano nacional o la decana nacional, la doctora Carmen Chirinos, cuando deje el cargo, pasará a formar parte de este Consejo Consultivo de Decanos Nacionales. Esto es, no les quiero ni tampoco quiero hacer las tribus, no digamos las tribus, las naciones, que eso es lo que más les corresponde, la nación, los Estados Unidos han tenido varios, lo que llamamos tribus de indígenas propios de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Ellos tenían para su gobierno un jefe al que elegían, claro está, al más fuerte, generalmente joven, al más dedicado, ¿no? Al que tenía fortaleza, física sobre todo, para que dirigiera al grupo, a esa nación, a esa tribu. Vamos a decir de los Cherokees, vamos a decir de los otros, que ha sido como más de 30 y tantas tribus, ¿no? De los... Este jefe, cuando tenía algún problema, no lo podía resolver, consultaba con el Consejo de Ancianos. ¿Quiénes era el Consejo de Ancianos? Eran los que fueron jefes, que ya tenían su edad y que no podían pues montar a caballo ni hacer las destrezas guerreras que podía hacer su jefe, ¿no? Es algo similar a eso. ¿Por qué? Porque decía que la experiencia es madre de la ciencia, decían ellos, ¿no? Bueno, y es igual ahora, ¿no? Generalmente las personas mayores tienen más experiencia que los jóvenes, definitivamente, ¿no? Y no tendrán las facultades, algunas otras, pero sí tienen más experiencia por haber vivido más tiempo. Es algo similar a esto, ¿no? Ese es el Consejo Consultivo y eso es lo que hacemos y eso es lo que pretendemos hacer en el colegio en el cual estamos. Muy bien. Eso respondería a la primera pregunta que ustedes me hacen, ¿no? ¿Cuál es mi labor en el Colegio de Relacionistas Públicos? Muy bien. Ya. Le doy paso a mi otro compañero que le va a hacer una pregunta referente al tema también. Le doy paso. Muy buenas noches, mi nombre es Brian y siguiendo con las preguntas, ¿podría decirnos acerca de la fundación del Colegio Profesional de Relaciones Públicas del Perú? Bien, mire, lo que les decía Brian, ¿verdad? Ok. Mire, Brian, sí. Tengo escrito una breve sinopsis histórica de cómo se creó el colegio, cómo es que nacieron las relaciones públicas en el Perú. Para decirle muy brevemente, las relaciones públicas, esas oficinas o el responsable de las relaciones públicas, llegó al Perú con la
International Petroleum Company, que es la empresa que comenzó a explotar los yacimientos petrolíferos del norte, ¿no? Talara y demás del norte. Ellos trajeron dentro de su estructura organizativa un responsable de relaciones públicas. ¿Y cuál era la misión fundamental de él? Primero, hacer conocer a la empresa, ¿no? Porque iba a explotar, iba a extraer petróleo, cosa que todavía nosotros no hacíamos, ¿no? Estamos hablando aproximadamente de los años 1930 y tantos, ¿no? Y no solamente eso, sino que mostrar a la empresa, a la ciudadanía, decir qué iba a hacer y que el trabajo que iba a ser de beneficio para los poblados alrededor y para el país. No solamente eso, también tenía que informar a sus trabajadores, ¿no?, sobre la labor que hacían para que ellos conozcan a su empresa y le den el trabajo y su aporte profesional, intelectual o manual. En el caso de las comunidades o de las ciudades aledañas del país, que el país conozca cuál es la labor de esta empresa, cuál iba a ser la labor o cuál era la labor de esta empresa, para darle su apoyo, ¿no? Entonces, aquí viene algo que es interesante, digamos, que ustedes conozcan, ¿no? ¿Qué son o qué es las relaciones públicas? Hoy ya no es las relaciones públicas como se conocía antes, es la proyección de la buena imagen de la institución. No, las relaciones públicas no proyectan nada, ¿no? La proyección, si ustedes analizan bien, de la imagen es un término físico, ¿no? Cuando ustedes han estudiado en el colegio, seguramente los lentes, la proyección, ¿se acuerdan las famosas, seguramente que les hacían los profesores, una vela, ponían una serie de lentes y esa lente tenía un determinado alcance y una determinada configuración de imagen? Eso es un término físico, pero cuando se habla de la proyección de la imagen institucional, estamos hablando de la institución. Entonces, hoy las relaciones públicas se considera que es una nueva ciencia social, la ciencia social de la integración. ¿Qué significa ello? Que las relaciones públicas lo que hace es integrar a los públicos con los cuales ellas se relacionan. Los primeros son los trabajadores. Integrar a sus trabajadores, que le den su apoyo, que trabajen para ella, que a su vez la empresa que les dé las comodidades, las facilidades y que cumpla con las leyes nacionales para cubrir sus necesidades. Y luego también con ese público, famoso público externo, que es muy variado, ¿no? Primero el gobierno, las instituciones públicas, las instituciones privadas, la comunidad en general, que le den su apoyo y que si es que produce productos, que los compren, y si produce servicios, que los utilicen, ¿no? Pero a la vez esta empresa, para hacer eso, se basa fundamentalmente en la comunicación. La herramienta de trabajo, principal herramienta de trabajo de las relaciones públicas es la comunicación, es ese proceso de comunicación que ustedes seguramente, si es que no lo han hecho ya, lo van a estudiar a detalle, ¿no? Desde aquella interpretación que hizo de la comunicación Aristóteles hasta el día de hoy, que se ha difundido y se ha explicado mejor, ¿no? Y ya no es solamente, como decía Aristóteles, el que dice el discurso, ¿no? El discurso y el auditorio que escucha el discurso, que eran las tres partes del proceso. Hoy día lo hemos analizado mejor y sabemos que no solamente es eso, ¿no? Debe haber una comunicación congruente para que ésta sea exitosa. ¿Qué significa ello? Que si yo voy a emitir un comunicado, si yo voy a decir algo, tengo que decir en un idioma que quienes me van a escuchar lo entiendan, ¿no? Eso significa hacer una comunicación congruente, ¿no? Tienen que entenderme para yo poder decirles lo que pienso y ellos poder comprender y aceptarlo, lo que yo pretendo que ellos hagan, ¿no? Modifiquen su conducta, ¿no? Esa es una comunicación congruente.
Yo no puedo escribir en castellano a alguien que no conoce el idioma. Yo no puedo hablarles a alguien que no tiene el sentido del oído, ¿no? No puedo tampoco mostrarles a quien es ciego, pues porque no podían verlas, ¿no? Bueno, yo tengo que ser congruente, que así como yo veo esa imagen, ellos también la vean. Así como yo escucho ese sonido, ellos también tienen que escuchar. Eso es comunicación congruente en un ejemplo genérico. Ahora bien, cuando ustedes me dicen que si es importante esto, claro que es importante, ¿no? Todo proceso de comunicación es importante y nosotros, los relacionistas públicos, somos los que mejores administramos ese proceso, los que comprendemos ese proceso. Generalmente, muchas otras profesiones utilizan a la comunicación, cierto, y también es fundamental para ellos. En el caso de quienes ejercen la abogacía, tienen que conocer este proceso y cómo es que se puede utilizar dentro del ejercicio de su profesión. Si yo quiero y tengo una audiencia, tengo que saber explicarle desde el punto de vista legal a los jueces lo que pretendo o lo que pretende mi cliente, ¿no? Para alcanzar justicia. El juez debe entender qué es lo que quiere decir. No solamente él, sino la parte contraria, ¿no? Y igual, el médico igual tiene que explicar a su cliente, o cierto a su cliente, qué enfermedad tiene, cómo curarse y cómo prevenir de ella, ¿no? Todo ello a través de ¿qué? Del proceso de la comunicación. Entonces sabemos que este proceso es importante y antes creíamos que este proceso era propio y único del ser humano. Hoy día sabemos que no, ¿no? Los animales, algunos tipos de animales se comunican entre sí, se conocen muy bien, y también los vegetales también, ¿no? Los vegetales también se comunican, cada uno dentro de su esquema que a lo mejor nosotros todavía no los hemos comprendido, ni sabemos, no sabemos cuál es el lenguaje, por ejemplo, de las ballenas, con sus silbidos que se escuchan 50, 60 kilómetros de distancia. Nosotros no podemos gritar así, ¿no? Nadie nos escucha a más allá de 5 o 6 metros, ¿no? O 10, digamos, ¿no? Ellas se comunican dentro de la vastedad del mar, ellas pueden comunicarse a muchos, decenas de kilómetros de distancia, y cada una con un determinado lenguaje, ¿no? Que el hombre está tratando de ver que ese tipo de lenguaje, ese tipo de modulación de sonido significa peligro, aquel significa aquello. Estamos recién tratando de ver cómo es su sistema de comunicación. Bueno, eso creo que les indica lo que más o menos lo que decimos que son las relaciones públicas, qué es lo que pretenden y cuál es su objetivo principal. Claro está que cuando ustedes comienzan a ejercer la profesión ya tienen que usar ciertos métodos y metodología que han estudiado, ¿no? Para poder comprender mejor cómo es que llegar a su público y cuáles son los problemas que tiene la empresa en el proceso de comunicación con los diferentes públicos con los cuales está relacionada.